¿Qué tal? Buenas noches. Un nuevo Cantabria de cerca en un jueves más a esta hora para acercarles el título del programa de esta noche: los veterinarios cántabros ante la ley del medicamento. ¿Por qué hemos escogido? Porque este colectivo ha estado en la palestra en los últimos tiempos y hemos querido invitar para que nos arrojen luz y nos esclarezcan por qué esa polémica que se ha generado con una ley que no es nueva, pero sí uno de sus artículos, y de si se pone en riesgo el bienestar animal y el quehacer diario del colectivo. Por eso hemos querido invitar ya a nuestro plató al presidente del colectivo en Cantabria. Él es Fernando Ruiz Sarabia, al que ya damos la bienvenida esta noche. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Una norma que no es nueva, Fernando, sí en su disposición quinta, que es lo que ha generado ese componente polémico y que no deja de atentar contra algo que es fruto de vuestro quehacer diario, que es la dispensación de medicamentos antimicrobianos, que para el que no conozca, el antibiótico de cualquier persona, en este caso aplicado a la sanidad animal. Sí, efectivamente no es una ley nueva. Sí es verdad que entra en vigor en enero de este año la obligatoriedad de la comunicación de antibióticos por parte de los veterinarios que se dediquen a la clínica de pequeños animales, pero por ejemplo los veterinarios que nos dedicamos a la clínica de grandes animales ya cumplíamos este aspecto de hace tiempo. Entonces la entrada en vigor de este último aspecto es la gota o el chorro que acaba de colmar el vaso y que provoca pues que todo el mundo ya diga ya está bien, no podemos seguir en este sentido. Sí es verdad, como tú bien dices, que encorseta mucho y dificulta la actividad diaria de cualquier clínico. En ese encorsetar, en ese bloquear, por así decirlo, la actividad, es una ley pues que marca el uso, la prescripción, la dispensación. En esas fases, ¿cuál es la que se ve más perjudicada y la que agravia más? Pues el no tener la suficiente independencia como para poder prescribir los medicamentos que cada uno de los veterinarios, con su juicio clínico por delante, estime que corresponden a ese caso en concreto. No es lo mismo, tenemos que tener en cuenta que los veterinarios, y especialmente los veterinarios de pequeños animales, también los de grandes, tienen una casuística muy variada, tienen un tipo de pacientes muy diversos, con distintos estados evolutivos en lo que a edades se refiere, con distintas especies, con distintas razas, en lo cual ajustarse de manera estricta a lo que es la ficha técnica de cada uno de los medicamentos resulta ser prácticamente imposible y en la mayoría de los casos inadecuado para el caso en el que estamos tratando. Eso fundamentalmente puede ser uno de los principales escollos para poder poner en funcionamiento este Real Decreto. Asistes a esta entrevista como presidente del Colegio de Veterinarios, pero no podemos olvidar también que es la cara visible de AFCA. Llevas años trabajando en la mejora de la raza genética de la vaca frisona. Nos has adelantado que para ti este asunto no es nuevo. ¿Por qué ese impacto tan ligero, tan liviano? ¿Nos falta tiempo para adaptarnos o es muy diferente la aplicación a grandes explotaciones con respecto a una clínica pequeña? En lo que hace referencia a grandes animales respecto de pequeños, la dificultad para poder prescribir el medicamento que corresponda existe, pero no es tan grave como para pequeños. Hay otros aspectos de este Real Decreto que sí que nos afectan igual que a los pequeños y que no son de importancia menor, como es el hecho de la tipificación de las faltas y las sanciones. Es cierto que en enero hubo una modificación de este Real Decreto en el cual las faltas que antes se consideraban, la no comunicación de un antibiótico se consideraba falta muy grave y estaban con multas a partir de 50.000 euros, simplemente por un fallo administrativo de una no comunicación. Eso se modificó, ha pasado a ser falta leve, pero ni siquiera nos parece que la falta leve de una no comunicación se debiera comunicar así. A mayores, teniendo en cuenta que ya existe un sistema de control del uso y la dispensación de los fármacos de antibióticos, fundamentalmente a nivel nacional, a través de la Agencia Española del Medicamento. El SOABET es un sistema que ya funciona, que funciona hace años y que es bastante más eficaz que lo que se pretende a través del control
mediante el Presbet simplemente. Entonces, esas diferenciaciones, bueno, sí existen, pero son distintos aspectos del Real Decreto que afectan tanto a pequeños como a mayores. ¿Qué porcentaje, diríamos, Fernando, de mayor carga burocrática supone este nuevo artículo con respecto a lo que ya había? Porque los profesionales se quejan precisamente de eso, que no les dan las horas del día para hacer frente a todas las cargas burocráticas, eso y las sanciones, que también nos lo decías. Esto tiene distintas aristas. ¿Cuánto de porcentaje se incrementa? Pues teniendo en cuenta que antes no había que hacerlo y ahora sí, pues es pasar de 0 a nada, ¿no? O sea, de 0 a 100. Y luego el hecho de que estas prácticas, como son la prescripción, supongan o lleven aparejado la comunicación obligatoria, lo que puede poner en riesgo es la no prescripción. Y la no prescripción o la dificultad para prescribir si no se cumplen todos los requisitos hace que el facultativo se vea limitado a la hora de ejercer su trabajo, ¿no? Si bien la norma lo que persigue es pues que se reduzca el uso de estos medicamentos antibióticos, al final lo que queda latente es que ¿qué pasa? Un profesional no está lo suficientemente cualificado para ver que el animal que tiene delante lo necesita y tiene que venir alguien detrás. Pues al final eso es lo que subyace detrás de cuestiones como la que nos tenemos en mano. No tenemos que dudar en ningún momento de que todo el colectivo veterinario está conforme, no solamente está conforme, sino que es promotor de una reducción del uso razonable de los antibióticos. Hay que tener en cuenta que, como dato simplemente, hasta el 2022 y desde el 2014 pues se ha reducido en un 70% el uso de los antibióticos en grandes animales sin necesidad de una aplicación como esta, simplemente por una concienciación y por una voluntad, tanto de los ganaderos como de los veterinarios, de hacer una reducción y hacer un uso razonable de los antibióticos, con lo cual este tipo de legislación, en este sentido, no cabe pensar que va a aportar algo más al espíritu del trabajo del veterinario, que está convencido de que hay que reducir el uso de los antibióticos. Estos profesionales, entiendo por tus palabras entonces, que no han tenido que modificar su forma de funcionar, ni ha habido ningún procedimiento que se ha visto que ha cambiado con respecto a la forma de abastecerse, de prescribirse, de dispensarse. En cuanto, si hacemos referencia a los veterinarios que nos dedicamos a los animales de producción, los que van a tratar animales que luego van a producir alimentos que se liberan a la cadena de consumo, ya lo llevábamos haciendo desde hace unos años y teníamos también esa limitación, hemos tenido que adaptarnos a ese tipo de comunicación, tenemos una realidad en la clínica que no es la misma que la de pequeños, entonces no son prácticas comparables en ese sentido. Sí es verdad que el riesgo que se asume cuando se hace una prescripción desde este tipo de veterinarios sigue siendo el mismo, la falta sigue siendo la misma y la sanción sigue siendo la misma, la que hemos comentado que antes se había modificado, pero que se sigue considerando como una sanción, como una irregularidad por parte del veterinario, de alguna manera se está poniendo en tela de juicio o se está considerando como un posible infractor por hacer un trabajo que se venía haciendo de manera normal tiempo atrás. Desde que ha saltado esta polémica, ¿podemos decir que se ha notado una escasez o falta de medicamentos esenciales en la práctica veterinaria? Pues lo que sí se ha puesto de manifiesto de una manera un poco más exacerbada es el hecho de que siempre que se hacen las prescripciones en las clínicas para que se continúen o a veces se instauren los tratamientos de los pacientes que se tienen en cada una de las clínicas, se ha puesto más de manifiesto la dificultad para acceder a esos tratamientos por los cauces normales. También tenemos que entender que las oficinas de farmacia y las comerciales, las dispensadoras de medicamentos veterinarios, habitualmente no están acostumbradas a tener stock este tipo de medicamentos, con lo cual es difícil para los consumidores, para los pacientes, para los dueños de los animales, los tutores, es difícil acceder a ese tipo de tratamientos por la vía ordinaria. Eso supone un retraso, un incómodo, una dificultad a la hora de instaurar los tratamientos, al final es un peor servicio, redunda en beneficio, entiendo, que de nadie.
Entiendo entonces que esto también repercute en que la red farmacéutica habitual a la que os dirigís también se ha visto, entre comillas, puesta o ha sufrido cierta sensibilidad debido a la polémica, y no sé si me puedes decir si se ha tenido que recurrir pues a otras vías alternativas o a soluciones diferentes. Sí, es verdad que cuando hay una salvedad dentro del Real Decreto de que si se pone en peligro la instauración del tratamiento, está permitido la cesión del medicamento. Vale. Pero todo eso lo tenemos que justificar. Y lo tenemos que justificar frente a una posible inspección en la cual el inspector, y esto es una competencia que está delegada en las comunidades autónomas, el inspector de turno puede estar de acuerdo o no con esa justificación que se haga. De primeros, hay que poner en evidencia que existe una dificultad. Eso ya es un comienzo de un proceso que antes no existía, o que si este Real Decreto no estuviera como está, no se pondría de manifiesto, no sería una necesidad mayores. Y una vez que ya se pone de manifiesto, ya empezamos a retrasar, ya empezamos a dificultar, ya empezamos a establecer un problema para poder mantener el bienestar de los animales, porque retrasamos el comienzo del tratamiento, y un problema para los tutores de los animales, que tienen una dificultad para acceder a ese servicio. ¿Y en qué medida afecta esto también al costo de los medicamentos? Cuando surge una situación así, al final tiendes a que esos medicamentos suban de precio. Pues hombre, esto veremos si se acaba desencadenando o no, pero lo que sí es cierto es que si los medicamentos, tal y como están las presentaciones que nos podemos encontrar en las dispensadoras actuales, están por encima de las necesidades de ese tratamiento, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos muchos pacientes que son animales de 1 kilo, de medio kilo, de 2 kilos, y que las presentaciones están por encima de ese tipo de presentación, de esas necesidades. Si eso es así, hay un sobrante. Claro. Entonces, ¿y cómo se coloca ese sobrante? ¿Cómo hacemos con ese sobrante? Le deberíamos de encauzar a través de los puntos IGRE, le deberíamos deshacer de ellos. ¿Eso se hace? ¿No se hace? ¿Esa práctica es habitual o no? ¿O estamos generando un sobrante que está promoviendo la automedicación en ese mismo sitio o en otros? ¿Eso qué puede llevar a cabo? Pues lo contrario del espíritu de la norma. Eso sí que potencia el desarrollo de resistencias a los antimicrobianos, que es el espíritu de la norma de aquí y en el resto del mundo, y frente a la que intentamos luchar con todas nuestras fuerzas. Existen temores, entiendo, en el largo plazo, ante el hecho de que la norma pueda perjudicar la salud animal y la práctica veterinaria. Pues sí, desde luego a día de hoy ya está dificultando la práctica, y la salud animal pues la está modificando claramente, ya está pasando, no es una opinión, eso ya está pasando. No son muchas las modificaciones que habría que llevar a cabo para que eso se adaptara razonablemente a las necesidades del día a día. ¿Se han recibido críticas, preocupaciones por parte de los dueños de los animales ante esta nueva ley? Tenemos que entender, buena parte de los tutores de los animales entienden perfectamente esto, porque algunos ya se han visto como víctimas de la aplicación de este Real Decreto, y otros, aún no siendo así, cuando les afectan directamente, pues hay que entender que su estado emocional, en buena parte, les dificulta poder tener, pues bueno, poder calibrar quién es el culpable o quién no, y con quien normalmente encuentran su paño de lágrimas es con el veterinario otra vez, que le está haciendo una receta que a lo mejor no encuentran fácilmente, y que es posible que él tenga esos medicamentos en su clínica y la legislación no se lo permite dar fácilmente. ¿Eso al final no se traduce en desconfianza, Fernando? Muy probablemente en desconfianza. En algunos casos puede ser del profesional veterinario, y en la mayoría del sistema. Y eso también influye en la toma de decisiones por parte de los propietarios de esos animales, porque al final tú te está diciendo eso el veterinario, y tú al final te tienes que plantear otra vía. Sí, en el caso de que exista una alternativa, la cual no se ajustaría al cumplimiento de la norma, pero si existe, pues cada uno intentará solventar su situación como mejor entienda, no necesariamente de una manera adecuada. ¿Qué modificaciones propondrías, si estuviera en tu mano, a la norma para hacerla pues más practicable y quitar ese componente polémico que ha suscitado? Hombre, esto es una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no? Desde luego, por centrarnos un poco en lo más conflictivo,
el permitir que el juicio clínico del veterinario no se ponga en tela de juicio a la hora de recetar, que los medicamentos que se van recetando se confíe en la profesionalidad del veterinario, y que eso permita que los tipos de recetas y los tipos de medicamentos sean los que hacen falta en cada uno de los casos. Y una cosa que no es menor, el ajustarse a la ficha técnica siempre y cuando esa ficha técnica esté actualizada y se corresponda con las necesidades de ese momento. Si eso no es así, el criterio veterinario, modificando la posología, la especie o lo que corresponda en cada momento, que sea suficiente, se refleja en la receta, y que sea suficiente, y que no tengamos que entrar en lo que son las prescripciones excepcionales, sí, y respetar, por supuesto, la cascada de receta, que es ir pasando las distintas categorías de antibióticos, desde los que son más fácilmente prescribibles por parte veterinaria a los que tienen cierto tipo de restricción. Ese encorsetamiento, esa libertad de uso del criterio clínico, esa es una de las fundamentales demandas que se podían pedir. ¿Crees que esta ley, porque siempre el uso de medicamentos antibióticos en todas las ramas de la salud, pues tiene ahí un halo de no, es que no es bueno, es que no sé si afecta más al campo veterinario y se da por hecho en otras ramas de la salud? Entiendo que cuando te refieres al antibiótico no es bueno, es a una corriente en la cual se pone en tela de juicio la necesidad o no de usar antibióticos de manera general. Eso es. Esas corrientes quedan un poco al margen. Nosotros, como técnicos, como profesionales, sí conocemos cuáles son los beneficios del antibiótico y los utilizamos cuando se corresponde con el caso clínico que tenemos delante. Lo otro son más un poco corrientes que no se ajustan en nada a lo que nosotros podemos tener como parámetros dentro del ejercicio de la profesión. Esto es lo más inmediato, pero ¿cuáles, a tu juicio, dirías que son los impactos que este tipo de leyes tienen en el largo plazo para la práctica veterinaria? Bueno, en principio vamos a confiar que haya alguna modificación de esta ley que nos permita no esperar consecuencias a mayores en el largo plazo. En el corto y en el medio ya estamos viendo la dificultad de los clínicos para prescribir sin tenerse que arriesgar a una inspección frente a la cual no tienen argumentos suficientes para defender lo que ha sido su trabajo. Recordemos que tú tienes que justificar por qué prescribes en un sentido u en otro, y esa justificación, que no está reglamentada, puede estar de acuerdo con ella el inspector de turno o no, con lo cual tú tienes que adelantar un procedimiento que no sabes si te le van a considerar como válido o no. Y aunque las faltas se hayan rebajado a la hora de tipificarlas, siguen existiendo, y las reincidencias, que es una cuestión estadística que vayan a ocurrir, van ascendiendo en la tipificación de las faltas, pasando de leve a grave o muy grave, con las sanciones correspondientes. Y en cuanto a recursos, no sé si los profesionales veterinarios se han dirigido al colegio pidiendo una serie de recursos que a ellos les facilitaría el poder adaptarse a la norma y que les haría más fácil su trabajo. Sí, desde que esta ley es anteproyecto de ley, desde el Consejo General de Colegios Veterinarios y el colegio como parte de él, presentó una serie de alegaciones a esta ley. En el 2022 se presentaron 36 folios de alegaciones a esta ley. Si se hubieran hecho caso a estas alegaciones, no estaríamos hablando a día de hoy de estas repercusiones. Efectivamente, y el colegio lo que recoge son las necesidades y el día a día de los colegiados, que a medida que nos van llegando tanto a nuestro colegio como al de cualquier provincial, vamos dando traslado al Consejo General, y a través de ahí son las reclamaciones que se hacen al Ministerio. Recordemos que esto es una ley de carácter nacional y, lógicamente, todas las reivindicaciones deben canalizarse a través del Consejo General de Colegios Veterinarios, que es quien más fuerza tiene, respaldado todo por cada uno de los colegios provinciales y de todos los colegiados de la profesión. Abrimos un poco el escenario, dejamos a un lado 100% la polémica con la ley del medicamento, y sí, como presidente del colegio, sí que te querría preguntar cómo afectan las políticas de salud pública en general a vuestra labor como parte del colectivo. Tenemos que tener en cuenta que un 70% de las enfermedades de nueva aparición son zoonosis. Entonces, son enfermedades que
se pueden contagiar de los animales a las personas. Tenemos especial notoriedad con nuevas enfermedades, como puede ser la gripe aviar con sus dudas, el COVID parece que se originó también en animales. Estamos directamente relacionados, no podemos establecer ningún tipo de diferencia a la hora de considerar lo que es la salud pública en general respecto de la salud animal. En el concepto One Health tan de moda en todo el mundo, es una sola salud. Tendemos una sola salud cuando contemplamos el medio ambiente, cuando contemplamos las personas y los animales y la interacción entre los tres, para lo cual el uso y el tener en cuenta a la profesión veterinaria resulta obligado, y no solamente porque estemos dentro de ese escenario, sino porque en condiciones normales los veterinarios tratamos de manera regular dentro de nuestro día a día lo que son las patologías de los colectivos. Y la raza humana pues no somos más que una especie más dentro del colectivo de animales que tenemos que tener en cuenta en estos conceptos de One Health, por ejemplo. Y como buen conocedor también de la actividad veterinaria en el ámbito rural, Cantabria, una comunidad pequeña, ¿hay mucha diferencia entre el día a día de un veterinario en el ámbito rural al urbano, y cuáles son los principales escollos que hay que salvar? Consideraciones previas. La clínica rural normalmente orientada a especies que se derivan al consumo, con lo cual las consideraciones previas a los tratamientos que tenemos que hacer para ese tipo de animales siempre tienen como premisa primera el hecho de que ese animal, su tratamiento está condicionado por el hecho de que luego se va a poder derivar al consumo. Eso diferencia de manera definitiva lo que es la clínica rural y de animales de producción a lo que es la clínica más urbana o más de animales de mascotas, ¿no? Y luego, por otra parte, las especies que se contemplan en la clínica rural son menos, hablamos normalmente de vacas, cerdos, ovejas, cabras, caballos, y cuando hablamos de la clínica de pequeños animales tenemos un montón de razas distintas con muchísima variación y un montón de especies, también incluyendo animales exóticos, con lo cual hay muchas diferencias en el día a día. La especialización es uno de los caballos de batalla de nuestra profesión y de lo que al final genera profesionales que se ocupan de campos tan distintos, sin olvidar otros como puede ser pues la salud pública en general, la supervisión e inspección de salud pública. ¿Cómo califica el presidente del colegio la situación de los veterinarios en cuanto a salarios, carga de trabajo, recursos? ¿Cómo están los veterinarios cántabros? Pues no podemos decir, bueno, los cántabros como representación de lo que son los veterinarios de manera más globalizada, no podemos decir que estemos en una buena posición. Hay aspectos que son razonablemente buenos, como el hecho de que no hay paro significativo en esta profesión, pero hay otras cuestiones como que es una de las profesiones que más índice de suicidios tiene en Cantabria, España y en el mundo en general. Hay que tener en cuenta que la forma de llevar a cabo una profesión como la nuestra, tan vocacional y tan cercana al paciente, a sus problemas y a su entorno, genera situaciones que difícilmente se pueden separar de lo que es la vida de cada uno de ellos al margen de la profesión. Eso es una cuestión que no se debe pasar por encima de ella, no es menor, y hay que tenerla en cuenta a la hora de considerar o de valorar qué es la profesión veterinaria y qué es lo que supone para el conjunto de la población. ¿Dirías que hay una suficiente colaboración entre los veterinarios y las autoridades que tienen que poner encima de la mesa medidas, leyes que contribuyan a que su trabajo se desarrolle con buena mano? Pues esto, si generalizamos, nos vamos a equivocar, porque siempre que se generaliza se comete algún error. Nosotros tenemos que destacar que lo que son las administraciones públicas, por hablar en general de ellas, de Cantabria, tenemos una cercanía y una facilidad de trato que nos beneficia mucho. Es verdad que muchas de las cuestiones se exceden al ámbito regional o autonómico, se van ya al ministerial y hay, pues bueno, la relación ya es más difícil por una cuestión de volumen por lo menos, de accesibilidad también, y en algunos casos por predisposición por parte de las administraciones. ¿Cree que la salud pública en bienestar animal debería incrementarse y por tanto en las políticas para práctica veterinaria? Pues eso es una demanda constante y sobre todo dentro de esa demanda el hecho de que las consideraciones al respecto sobre lo que es o no bienestar animal vengan de la mano de los técnicos, no sean interpretaciones que vayan al albur de unas modas, de unas corrientes, porque al final dentro de lo que son cuestiones técnicas están
perfectamente definidas, se conocen técnicamente, y lo que técnicamente se conoce no debe estar sometido a muchas más opiniones. ¿Por dónde pasan, para terminar, los objetivos, los retos, las próximas líneas de actuación del Colegio de Veterinarios en Cantabria, contigo como patrón del barco? Pues tenemos que seguir llevando una senda continuista en muchos de los aspectos a los que nos dedicamos, y tenemos permanentemente un déficit, entiendo, de comunicación para poder hacer llegar al público en general cuáles son las funciones que de verdad se llevan a cabo por la profesión veterinaria en los diferentes ámbitos de la profesión, que son muy heterogéneos, y ser capaz de esa manera de contar a la gente qué es a lo que nos dedicamos, y de intervenir en medida de lo posible en la formación de todo el mundo, pero especialmente de las nuevas generaciones, en cuáles son todos los aspectos que están relacionados con la profesión. Antes hablabas de lo que es bienestar animal, por ejemplo, que es un un tema candente muchas veces, y que con frecuencia se distorsiona un poquito, o incluso se hacen caso a opiniones o a tendencias que no son más que modas y que no se justifican con un aspecto técnico. Eso sí que son unas tareas que tenemos en el DB. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer. Y a todos ustedes, esperamos que hayamos captado el interés, que les haya quedado más claro cuál es ese componente polémico relacionado con la ley del medicamento en la práctica habitual de estos profesionales veterinarios. Así despedimos el programa esta semana, volvemos el próximo jueves con más temas de actualidad.